Ahora continuamos. Un segundito que los una a todos. Bien, a ver, ahí está, ahí entra uno más. Les decía recién que en la estructura de la clase tiene que estar pensada en función de que todos los componentes y todo lo que yo pienso para la clase tenga sentido, sea coherente, sea coherente entre sí. Eh, Haciendo referencia por ahí en la clase que ustedes elaboraron para esquema corporal, muchos, por ejemplo, en muchos trabajos prácticos costaba el encontrar coherencia entre las actividades y el contenido y los objetivos de la clase. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablaban de el reconocimiento de las diferentes capacidades de movimiento como contenido de las diferentes partes del cuerpo. Entonces, cuando iban a las actividades, planteaban diferentes acciones motoras, qué sé yo, por ejemplo, un circuito en lo que tenían que realizar diferentes cosas los chicos y las chicas, o un juego de persecución. En el fondo, si nos ponemos a pensar, todas estas actividades van a dar cuenta de las capacidades de movimiento de los alumnos y alumnas. Ahora bien, si por medio de mis intervenciones como docente, de mis consignas, yo no acerco este concepto o este contenido a, a las actividades que voy proponiendo, difícilmente tengan sentido. Entonces, no solamente por hacer las cosas, quiere decir que el contenido o el objetivo de la clase se cumplió. Por medio de las intervenciones docentes tengo que dar referencia a esto. En algún momento de la clase, ¿cómo nos pudimos mover en este circuito que, que hicimos hoy? Por medio de las preguntas empezar a indagar. ¿Podemos hacerlo de otra manera? ¿De qué formas teníamos que correr? ¿De qué formas teníamos que saltar? ¿De qué formas teníamos que lanzar? Si yo no utilizo las intervenciones docentes y mis consignas para acercar y darle sentido a la actividad, difícilmente el objetivo de la clase esté cumplido. Si, por ejemplo, yo planteo un trabajo de lateralidad, bien, utilizo la manipulación de diferentes objetos, lanzamientos, pases, recepciones, los pateo, con un pie, con el otro, bien, pero si en ningún momento de la clase yo pregunto, ¿con qué mano o con qué pie les resultó más fácil o más difícil hacerlo? No voy a hacer referencia entonces al trabajo de lateralidad. Por lo tanto, a las actividades hay que encontrarles un sentido bastante coherente con lo que yo planteo. Una clase no está conformada por la sumatoria de actividades. Está conformada por actividades diseñadas de manera coherente y secuenciada para lograr determinado objetivo. Y estas actividades, por supuesto, tienen que respetar el momento evolutivo de los niños y las niñas. Si voy a trabajar, por ejemplo, nuevamente, lateralidad, pero todo el tiempo hago referencia en esa clase a la derecha y la izquierda y sé que estoy trabajando con nivel inicial, quiere decir que en algún momento le estoy errando, porque no estoy respetando este momento evolutivo. Sí tendría que haber hablado de un lado, del otro, del lado fácil, del lado difícil. Las actividades también tienen que ser significativas y pertinentes, lo que decíamos recién, para el contenido. No cualquier actividad sirve para todo, o para cualquier cosa. Con esto les quiero decir que, si bien para ustedes muchas veces es más fácil recurrir a actividades que ya están elaboradas,
tengo que adaptarlas, tengo que modificarlas, tengo que pensarlas en función del contenido. Y sobre todo, en función de qué consignas voy a dar, qué intervenciones docentes voy a hacer, para que realmente sean significativas. Obviamente siempre respetando aspectos culturales y comunitarios de los lugares a donde viven los chicos. Creo que esto es bastante gráfico, o sea, una actividad más otra, más otra, más otra, no conforman una clase. Eso simplemente es juntar actividades, y a veces esas actividades ni siquiera las pienso en función del contenido y de mi intención docente y de los objetivos de aprendizaje que me planteé para esa clase. Vamos a tratar de volver a lo que es el concepto de secuencia didáctica. ¿Por qué? Porque una clase en sí no conforma una secuencia didáctica, la conforman muchas clases. Y estas clases tienen que estar relacionadas. No puedo trabajar en un día diferentes conceptos y vivencias y saltar a la próxima con cosas totalmente diferentes sin relacionarlas. Las actividades tienen que estar relacionadas entre sí dentro de una clase y además tienen que estar relacionadas entre sí con las cuestiones o los contenidos o las actividades o los objetivos de aprendizaje que planteé para la anterior y que voy a plantear para la siguiente. Esto realmente es una secuencia didáctica. Pensar la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje a largo plazo y no clase por clase. Porque eso me va a llevar a hacer las cosas de manera aislada sin pensar en lo que voy a hacer en la próxima. Y esta estructura se logra pensando estructuras de planificación más grandes de manera previa a la clase, lo que trabajamos en primera instancia como planificación anual, como unidad didáctica, lo mencionamos simplemente, y llegamos al plan de clase, pero sí tenemos que entender que este plan de clase tiene que estar relacionado con lo siguiente y con lo anterior. Y como decía recién la compañera, dentro de cada clase va a haber diferente profundidad en el abordaje de algunos contenidos. Voy a tratar de arrancar por lo simple, por lo más fácil, para poder ir avanzando en esta secuencia didáctica hacia cuestiones más complejas o cuestiones más difíciles de vivenciar. ¿Sí? No solamente tienen que estar relacionadas entre sí, sino que tienen que estar relacionadas unas con otras de acuerdo a la complejidad del contenido. Cuando se piensa una estructura o una secuencia de clases, puede haber actividades que me introduzcan a un tema, puede haber actividades que desarrollen en profundidad ese tema, y puede haber actividades que hagan de cierre de ese tema. Por lo tanto, y esto no necesariamente tiene que estar en una clase, sino que estas actividades de inicio, y no lo confundan con los momentos de la clase, que es diferente. Los momentos de la clase sabemos que son el primer momento, el momento de acogida, el momento de llegada, el inicio, el desarrollo y el cierre. Bueno, pero en la estructura de desarrollo de una secuencia didáctica, al arrancar por lo simple, eso simple hace como que me vaya introduciendo en el tema. A lo mejor en las 2 o 3 clases siguientes voy a desarrollarlo en profundidad y voy a utilizar una clase al final como para evaluar, como para aunar criterios, como para hacer una integración de contenidos de lo que vimos en las clases anteriores. ¿Sí? Vamos, en el PDF de la clase 8 hay la segunda parte, donde habla de secuencia de contenidos, no la primera que habla de capacidad perceptiva. Hay un pequeño texto que me gustaría que lean en este momento grupalmente, para luego presentarles la actividad final de la clase que la vamos a tratar de desarrollar íntegramente acá. Y si llegamos, ponerla
hacer una apuesta final antes que termine la clase. Los voy a separar por grupos y van a buscar el PDF de la clase 8 en la plataforma, van a ir a la segunda parte donde habla de secuencia didáctica y me gustaría que lo lean, es bastante corto, yo creo que en 10 minutos lo van a poder leer y llegar a algunas conclusiones. ¿Sí? A ver. Voy a empezar a armar los grupos. Abril, recordame con quién estás, por favor. Con Muñoz, Agustina. Y López, Azul. Y Y no sé si Julia Manente. No sé si está Julia, ahí. ya te digo si está. Sí, sí está. Sí, sí. Ahí está. Adrián. Estoy con Kiara Malfitano, Sí. Aixa Medina, Ujú. Clara Liria Sí. y Celeste Ortiz, que no sé si está. Celeste me parece que no está. No. Ana. Maestra. Yo estoy con Lucía Moreno, Ujú. Sí. Leila Nieves, Bien. Martina Ojeda, Martina me parece que no está. Ah, no, sí, sí está, perdón. No dije nada. y Cele, pero no está. No. Celeste Moreno. Bien. Franco. Yo estoy con Maxi Mercado, Sí. Matías Neculpan, Tomás Lobato y Santiago Menéndez, no sé si está. Sí. Matías, no estás. Después sí, porque entró. Capaz que tiene algún problema. Después lo sumo. Ah, ¿Sí? bueno, dale, profe. Facundo Leyes, estás con Martín. Profe, con Joaquín y con Maximiliano Lesende. Sí, Maxi no está hoy. Y está Eliezer, que no está tu compañero, y Santiago Meso. ¿Quieren que los puedo poner juntos? Sí, sí. Bien, Sí. Sí, no hay problema, sí, sí. listo. Bueno, entonces la tarea es la siguiente. Sí, escucho, perdón. La página 4 es, ¿no? 4 y 5 puede ser. Sí, no recuerdo. Es cuando empieza a hablar de la estructura de la secuencia didáctica y cómo organizar las actividades. No. ¿Sí? Ahora, Porque gracias. las primeras 2 o 3 páginas habla de capacidad perceptiva. ¿Sí? Busquen ese diagrama o ese dibujito de la clase que yo presenté, donde están relacionados todos los componentes, es a partir de ahí. ¿Sí? Entonces lean ese documento, 10-15 minutitos, y nos volvemos a encontrar para hacer algunas conclusiones, y ya presentar la estructura de la actividad final de la clase. ¿De acuerdo? Cualquier cosa me llaman.
profe. Bueno, Acá estoy. sí, profe. Ahora, profe, queríamos consultar qué página era que no alcanzamos a escuchar bien. A ver si encuentro el documento y les muestro. ¿Sí? Denme un segundo. Esperen que lo estoy abriendo. Ahora se los comparto. Un segundito. Es a partir de la página 3 del documento, donde dice el diseño y selección de las actividades de aprendizaje, la necesidad de secuenciarlas como parte de un proceso. ¿La tienen? Creo que nos equivocamos PDF, entonces. ¿Cómo? Nos equivocamos PDF, era documento curricular, final, nivel inicial. No, el documento de la clase 8. Miren, ¿lo ven ahí? Ese sí. ¿Ese tú lo tenemos que leer, profe? A partir de la página número 3, Santiago. A partir de este joya. título. ¿Sí? Bien. Sí, pensé que había otro más por eso. No, este es. A partir de este título, de ahí en adelante. Son 3 o 4 páginas, me parece. O 2 o 3. Son tres. Sí. Perfecto. Buenísimo. Gracias, profe. ¿Listo? Gracias, profe.
Buenas. Hola, profe. Hola. ¿Me llamaron? Sí. Sí, yo quería preguntarle una cosa sobre el tema en realidad es para la siguiente actividad, ¿no? Sí. Bueno, nosotros como que en la actividad anterior como que nos confundimos, hicimos actividades como más globales y no tan específicas. ¿En el práctico estás diciendo? Sí, en base a eso nosotros tendríamos que cambiar las actividades o ya las dejamos así y en la actividad que tenemos ahora ser más específicas. No. Yo les pedí que lo rehagan al práctico, Ana. No. No, dice recuerdo. que está aprobado, pero que en el próximo trabajo que seamos más específicas Claro. en base a los objetivos. Sí, por ahí no recuerdo bien específicamente el práctico de ustedes, pero sí, lo que pasa es que en este práctico yo más que nada me fijé en la coherencia entre el propósito, el contenido de la clase, los objetivos o el objetivo que ustedes plantearon. No hice mucho hincapié en las actividades, ¿sí? Salvo que estén totalmente descolgadas con los objetivos de la clase. Si yo no les puse que lo rehagan, lo dejan así, ¿sí? Sí son cuestiones a tener en cuenta, porque por ahí es como decís vos, plantean determinado contenido, determinado objetivo de clase, y luego las actividades no tienen mucha relación. Pero si yo no se los pedí, no, lo dejan así como está. Ah, bien. Y con respecto a esto, lo del trabajo que hay que hacer después de esto, Sí. hay que hacer en base a las actividades, elegir solamente una noción y ahí planificar las clases. Sí, no te apures. No vamos a llegar a... Estás medio ansiosa. No vamos a llegar a planificar clases completas. Ahora yo les voy a presentar la actividad cuando volvamos. Básicamente va a ser la elaboración de un propósito en base a una de estas nociones que vos mencionaste, ¿sí? O nociones espaciales, temporales o las objetales. Y a partir de ese propósito, elaborar objetivos de clase, un objetivo por clase. Entonces, con el objetivo van a tratar de ir secuenciando las diferentes clases. Por ejemplo, si hablan de nociones espaciales, bueno, el primer objetivo de la clase 1, por ejemplo, reconocimiento de las nociones de adentro y afuera. Clase 2, reconocimiento de las diferentes y vivencia de las diferentes direcciones en el espacio. Y así ir distribuyendo en las diferentes clases por medio del objetivo los diferentes contenidos de esas nociones. Sin llegar a las actividades, porque no van a llegar. Claro, pero el tema es que era así, yo quería saber si había que seguir como la secuencia que hace Susana Sevi sobre la ubicación, la agrupación y la evolución, sí. O simplemente, por ejemplo, poner ubicación y decir, bueno, en esta clase vamos a hacer arriba y abajo. Claro. Ejemplo, Exacto. y ponerle ejemplo de actividades que sean arriba y abajo de diferentes tipos de cosas y con diferentes objetos. Tal Qué sé cual. yo, en la siguiente clase cerca o lejos, o de un lado o del otro, ponerle del compañero, o algo así. Tal cual lo estás planteando vos ahí, exactamente. No hace falta que sigan la secuencia de Susana Sevi. Ustedes pueden ir distribuyendo de manera diferente en las diferentes clases. ¿Sí? Sí. Claro, porque creí que como que había que seguir su secuencia, porque capaz que ella iba de lo simple a lo más complejo, entonces como que ahí se me había confundido. No, ella es como que presenta todos los contenidos, pero no les da un orden diferente. No les da, no es una secuencia. ¿Sí? Ella los presenta. La secuencia la van a armar ustedes cuando los distribuyan en las diferentes clases. ¿Sí? Ah, bien. Listo. Está. Entendí. Bárbaro. Gracias. De nada. Profe, Adrián. profe, queríamos hacer una consulta porque ahí estamos leyendo el PDF completo y vimos la actividad, lo último. Ajá, ya se apuraron un poquito. Sí, ya no. Una consulta, pues ya Dale. estábamos hablando de las actividades. Sí. Y usted dijo que hay que elaborar propósitos para 3 o 4 clases. ¿Me estabas hablando de la actividad final de esta clase? Sí. La actividad básica, ahora la íbamos a presentar para todos, pero les adelanto igual. Es la elaboración de un propósito, ¿sí? Pensado para varias clases, porque los propósitos, recordemos que no
lo que hacen, al ser extensos en el tiempo, me da la posibilidad de utilizar el mismo propósito para varias clases, ¿sí? A partir de ese propósito, que tiene que ser en referencia a algún contenido de la capacidad perceptiva, puede ser o nociones espaciales, o temporales, o objetales, armar el objetivo de clase, un objetivo, uno solo, tratando de secuenciar eso que ustedes seleccionaron como contenido en el propósito. Por ejemplo, si seleccionan las espaciales, entonces, primer objetivo de la primera clase, reconocimiento de las, por ejemplo, características del espacio. Segundo objetivo de la segunda clase, vivencia de las nociones de adentro, afuera, arriba y abajo. Tercera clase, reconocimiento o vivencia de las direcciones en el espacio. Entonces, eso que son las nociones espaciales, ustedes lo van desmenuzando en diferentes clases y armando una secuencia. Claro, pero solo de una noción, solo se puede una. Sí, exacto. Salvo que armen un objetivo, un propósito muy amplio, entonces van a tener que armar muchos objetivos de clase para Claro, incluir pero ahí todas. se iría más clases, no Exacto. serían 4 o 5. Exacto. Claro. Si ustedes Claro. abarcan en el mismo propósito todas las nociones, entonces todo eso lo van a tener que secuenciar a lo mejor en 10 o 15 o 12 clases. Claro, tal cual. Claro, pues nosotros tenemos la duda de decir, bueno, en 5 clases, ¿qué contenido damos? Está bien, capacidades perceptivas, pero ¿lo damos así en general o nos vamos más a lo específico? Yo creo que van a tener que Claro. especificar. Claro, Claro. y por la cantidad de clases y por que las clases son de 40 minutos y demás, que estás muy acotado de tiempo, te conviene dar un solo tema de la capacidad perceptiva y desarrollarlo bien en 4 o 5 clases. Sí. No sabemos si era eso o lo hacíamos más general. Esa es Me la parece mejor así. Sí. pregunta. Está bien, Bueno, está bien entonces. ahora nos juntamos todos, presento la actividad y ya se ponen a trabajar en eso. ¿Sí? Buenísimo. Dale, gracias, profe. De nada. Esperemos que vuelvan todos. Por el tiempo me parece que vamos a tener que cortar el Zoom y arrancar de nuevo, porque van 39 minutos. Bueno, chicas, antes de presentarle la actividad final de la clase, me parece que vamos a tener que cortar porque ya se va a acabar este Zoom. Cuando volvemos, les presento bien la actividad. Sí, Lucía, ¿querías decir algo? No, profe, qué bueno que sí, porque si queda menos de un minuto. No, ya se corta, no vamos a tener tiempo ni a nada. Presentamos la actividad en el próximo y ya arrancan al trabajo grupal, ¿sí?